A todos. Mi nombre es Pablo García y a continuación presentaré el proyecto 2, Programación en Arduino. El sistema consta de dos microswitch, dos interruptores tipo DIP, un potenciómetro, una fotoresistencia, un display de 7 segmentos y un servomotor. Este es el circuito construido en Tinkercad y ahora veremos su funcionamiento en físico. Para mostrar el funcionamiento, dispondremos del PCB elaborado anteriormente con los componentes físicos, también de la tarjeta de desarrollo Arduino, que contará con la programación, un servomotor y comenzamos con la instalación. Conectamos nuestros pines del PCB a la tarjeta de Arduino, luego conectamos los pines del servomotor a los pines indicados en el PCB y finalmente conectamos la energía. Veremos ahora la primera función. En esta, el punto del display enciende y se apaga cada 500 milisegundos. Asimismo, la intensidad de los segmentos del cuadrante superior del display varía conforme la resistencia del potenciómetro. Los microswitch no tienen ninguna función, pero el ángulo de giro del servomotor será controlado por la fotoresistencia. Esta fotoresistencia se encuentra en una configuración de divisor de voltaje, de modo que según la cantidad de iluminación que ésta reciba, varía el voltaje dividido, por lo que el ángulo varía en función de este cambio. Podemos ver que a medida que la fotoresistencia recibe más o menos luz, el ángulo de giro también cambia. Esta fotoresistencia está programada de modo que a mayor cantidad de luz aumente el ángulo de giro del servomotor. Veamos ahora la función número 2. Colocamos el Deep Switch 2 encendido y vemos que el potenciómetro controla la cantidad de segmentos que se encenderán del display. Además, podemos controlar la intensidad con la que brillan los segmentos del cuadrante superior y el ángulo de giro del servomotor. En este caso, el microswitch A controla el giro hacia la izquierda y el microswitch B el giro hacia la derecha. Apagamos la luz del ambiente y podemos ver cómo la intensidad de los segmentos del cuadrante superior se apagan o se intensifican según varía la luz que recibe la fotoresistencia. Continuamos con la función número 3. Para ello colocamos el Deep Switch 1 encendido y el Deep 2 apagado. En este caso, veremos la función de un contador que aumenta con el microswitch A y disminuye con el microswitch B. El sistema está programado de modo que solo se cuente una sola vez por pulso y aunque se presione durante cierto tiempo, solo se hará el conteo después de que el botón sea presionado. El resto de componentes no tiene función en esta parte. Finalmente, la función 4 utiliza los valores del potenciómetro para realizar el contador y aumentar cada uno de los números hexadecimales según la posición que tenga. También el ángulo del servomotor estará en función del potenciómetro, de modo que podemos ver que a medida que cambia este valor, el ángulo de giro del servomotor también cambia. En este caso, los microswitch no tienen función y la fotoresistencia tampoco controla ninguno de los componentes. Y ese ha sido el funcionamiento. Pasemos ahora a la parte del código. Este es el código, aproximadamente unas 400 líneas, quitando comentarios. Lo primero que realizamos son las declaraciones de los pines, importamos la librería para controlar el servo, declaramos nuestro servo. También utilizamos ciertos datos que definen los números que se formarán en el display. Por ejemplo, necesitamos todos los segmentos que tiene el display, los segmentos que son del cuadrante superior, los segmentos para el número 0, número 1, número 6, 7, A, B, C, D, E y F. Y el resto que se utilizarán en el programa. Utilizamos variables que almacenan los muestreos o los mapeos de las entradas analógicas y algunos enteros largos
para los milisegundos de tiempo de referencia y tiempos actuales. En la inicialización del programa tenemos el control del servo por el pin de señal, también las entradas, los botones, los microswitch, los potenciómetros y la fotoresistencia como entradas, en este caso los botones y los microswitch tipo DIP como entradas pull-up y cada uno de los segmentos como salidas. En la función principal creamos un byte selector y leemos lo que tiene cada uno de los DIP. El switch B se guardará en la posición 0 del byte y el switch A en la posición 1 del byte. De modo que tendremos 4 posibilidades: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Cada uno de estos valores corresponderá a un entero específico, de modo que se toma la referencia del tiempo y luego se juzga este byte. En el caso que el byte sea un 0, se ejecutará la función 1. En el caso que el byte corresponda a un 1, es decir, 0, 1, se ejecutará la función 2. Si el byte corresponde a 1, 0, es decir, un 2, se ejecutará la función 3. Y si el byte es 1, 1, se ejecutará la función 4. Así, después de terminar una función y cambiar a otra función, se apagarán todos los segmentos del display para poder empezar desde cero. Tenemos nuestras llamadas a las funciones y luego las funciones como tal. En este caso, la función 1, siempre que el DIP 1 esté apagado y el DIP 2 esté también apagado, tendremos un ciclo while que contendrá las mediciones del potenciómetro, la fotoresistencia para definir el ángulo, la intensidad de los segmentos, la escritura del ángulo en el servomotor, la toma de tiempos, el cálculo de la diferencia para que después de 500 milisegundos se alterne entre encendido y apagado el punto del display. Y finalmente, el ajuste de intensidad de cada uno de los segmentos del display del cuadrante superior según se haya leído esta variable en el potenciómetro. En la función 2, siempre que el DIP 1 esté apagado y el DIP 2 esté encendido, tendremos nuestro ciclo while, tomaremos un tiempo actualizado y leeremos cada uno de los botones si son presionados. En el caso que se presione el botón A y el botón B no se accione, cada 20 milisegundos aumentaremos nuestro ángulo del servomotor en 1. Si alcanza un límite de 180, pues lo fijaremos a 180. Por otra parte, si el botón B es presionado, disminuiremos ese ángulo cada 20 milisegundos y en el caso que llegue a 0, lo fijaremos en 0 para establecer ese límite. Escribimos el ángulo en nuestro servomotor. Hacemos un mapeo ahora del potenciómetro para definir qué cantidad de segmentos encenderemos según este valor. También mapearemos la intensidad según lo leído en la fotoresistencia y poder ajustar el brillo de los segmentos del cuadrante superior. Luego hacemos un recorrido de los segmentos. Por cada segmento en el display evaluaremos si está habilitado, es decir, está dentro del grupo de la cantidad que se va a encender. También iniciamos un contador de coincidencias y recorremos todos los segmentos del cuadrante superior. Si el segmento que estamos analizando está en los segmentos del cuadrante superior, entonces contamos esa coincidencia. Luego, si no hay coincidencias, quiere decir que ese segmento no está en el cuadrante superior, entonces el segmento se ajustará a la intensidad máxima. En el caso que sí haya una coincidencia y esté en el cuadrante superior, entonces la intensidad será el valor mapeado anteriormente. Si el segmento no está habilitado, no está dentro de la lista que se encenderá, entonces el segmento se coloca en intensidad mínima. La función 3, siempre que el DIP 1 esté encendido y el DIP 2 esté apagado, tendremos unas variables booleanas que detectan el flanco de bajada de nuestros microswitches y un cambio en el número. Tenemos nuestro ciclo while. Asimismo, si el botón A es presionado
se activa el flanco de bajada o se establece que hubo un flanco de bajada. Se toma un tiempo de referencia y en el momento que se suelte el microswitch A, leeremos ese estado y comprobaremos que hubo antes un flanco de bajada con el state button. También mediremos el tiempo que ha transcurrido para evitar ruido, haciendo una resta del tiempo actual con el tiempo de referencia, por lo menos de 10 milisegundos para esta desconexión. Dentro de esta condición, pues declararemos que el botón regresa a su posición normal, es decir, un flanco de subida. Hacemos un cambio de número efectivo. Luego aumentamos el número que vamos a mostrar en el display. Si el número llega al 15, es decir, el número F, entonces fijaremos en 15. De lo contrario, no haya llegado a este número, pues aumentaremos 1. De manera similar con el botón B, evaluaremos si se presionó por lo menos una vez, se toma tiempo de referencia y si el botón es soltado, se lee ese flanco de bajada y se toma 10 milisegundos de desconexión para ejecutar las mismas condiciones, con la diferencia que este botón disminuye el número que mostraremos. En el caso que se llegue al primer número, que es 0, pues se fijará este así en 0. Si damos permiso para hacer un cambio de número, pues iremos a la función displayNumber con el número que se haya fijado según los botones o el último número que se tiene registrado. Y diremos que el cambio de número pues fue efectuado. Veamos esa función para el muestreo de estos números. Esta función recibe el número que queremos formar en el display. También creamos un contador de coincidencias y vemos que si el número en cuestión es 0, 1, 2, 3 hasta el 15, entonces haremos ciertas instrucciones para mostrar los números correspondientes. En este caso, veremos que por cada segmento del display empezaremos a contar las coincidencias. Vemos si cada uno de estos segmentos está en el número que queremos formar. Contamos las coincidencias de manera similar a lo visto anteriormente. Si no hay coincidencias, entonces el segmento no hay que encenderlo, y si sí coincide, entonces hay que encender ese segmento y después de todo el recorrido, formar el número. Esto se repite por cada uno de los números que queremos formar: número 0, número 1, número 2, número 3, hasta el número 15, que corresponde al hexadecimal F. Ya para finalizar, la función 4, tenemos nuestro ciclo while, que siempre que el div 1 esté encendido y el div 2 esté también encendido, pues leeremos lo que haya en el potenciómetro, lo guardamos, lo relacionamos con el número que queremos mostrar en el display y igualmente el ángulo en función del potenciómetro. Luego llamamos a nuestra función que explicamos y le mandamos como parámetro ese número que queremos mostrar para que ella lo digitalice. Finalmente escribimos el ángulo de giro en el servomotor y estaríamos concluyendo con esa parte nuestra programación y nuestras funciones. Gracias.